Ahí está. Bueno, antes que nada, una revisión del material que uno tiene disponible para preparar este tema. Por un lado está el capítulo del apunte sobre sistemas de recomendaciones. Está la guía de la segunda parte en Piazza, que la idea básica es parecida a la de las otras guías. Esencialmente son ejercicios de promocional que están ordenados eh, como para tener una referencia de ejercicios de cada tema. Está, bueno, otra clase que hay de sistema de recomendaciones que la dio Luis. Ahí se explican todos los temas de la unidad. Es un poco más teórica que lo que vamos a ver hoy, que son ejercicios puntuales, pero bueno, permite repasar todos los temas que entran. Y está la presentación correspondiente de esa clase que también la pueden encontrar en Piazza. Y bueno, después está la playlist de videos que ustedes ya conocen, ahí tienen los links con los temas individuales. El primer ejercicio es el de hace 3 cuatrimestres, vamos de atrás para adelante. Empezamos con el ítem A, no sé si lo pudieron leer. La idea es que nos dan una matriz en donde tenemos personas que calificaron con aparentemente un valor del 1 al 5 ciertas películas. Los casilleros amarillos representan películas que una persona vio y que le puso una calificación. Nosotros tenemos que usar algo que se llama collaborative filtering con el criterio ítem-ítem para hacer una estimación. La estimación es para una película puntual con respecto de un usuario, ¿no? El casillero 1-2, digamos, el de la película 1 y el usuario 2 está vacío. Y a nosotros nos piden que lo aproximemos. Y esa aproximación la vamos a hacer con collaborative filtering. En este caso no nos están diciendo cuál es el criterio que tenemos que usar para considerar a los elementos similares, porque el ítem A dice considerando dos ítems similares, pero como se ve en la unidad de LSH, algo es similar de acuerdo a un criterio, ¿no? Por ejemplo, usando una distancia o una similaridad que es recíproca. Cuando en el enunciado no nos aclaran otra cosa, deberíamos entender por defecto que el criterio para ver similaridad es con lo que se llama coeficiente de correlación de Pearson, que está dado por la ecuación que estamos viendo. Vamos a ir parte por parte para ver cómo se lee. En principio, la primera parte de la ecuación dice la similaridad entre x e y es igual a algo. X e y son vectores, o los podemos ver en este caso como vectores, y como a nosotros nos interesa el criterio por ítems, o collaborative filtering ítem a ítem, esos ítems en este caso son películas, o vectores de calificaciones de películas. Siempre la similaridad la vamos a calcular entre un vector, que en este caso es el de la película 1 porque es el del cual nos interesa hacer una aproximación, y otro vector que vamos a usar para aproximar. Una aclaración que hay que hacer es que en el ítem A nos dicen que hay que tomar las dos películas más similares.
Entonces uno lo primero que podría decir es, bueno, calculo la similaridad con todas las películas y tomo las dos más similares de acuerdo a este criterio para hacer la aproximación. En realidad, nosotros tenemos información adicional para evitarnos hacer eso. Como nosotros tenemos que hacer una aproximación para el usuario 2, esa aproximación la queremos hacer en base a calificaciones de ese mismo usuario, ¿sí? O sea, como hay que interpolar algo que uno no tiene en base a cosas que sí se tienen, solo se van a usar las similaridades con películas que el usuario ya vio. Tanto para este ejercicio como para el resto de los que vamos a ver y en general, siempre aparecen este tipo de situaciones en donde no es tan mecánico lo que uno tiene que hacer en base a o información específica del enunciado, o también puede pasar que hay alguna cuestión de criterio en el medio. Vamos a ver ejemplos, no lo voy a dejar en el aire, pero es muy importante para este tema, de hecho puede hacer una gran diferencia, resolver todas las ambigüedades que haya en el ejercicio. Esta es es un primer ejemplo de se supone que yo tendría que buscar las películas más similares para empezar el problema, pero en realidad, como el usuario 2 solo vio dos películas, esa es la información que yo tengo para empezar. Y eso es porque es ítem. Entonces utilizo la información de calificaciones sobre ítems que ya tengo. Cerrando el paréntesis, siguiendo con la ecuación, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se calcula la similaridad, solo se van a tomar las componentes de los vectores que son comunes tanto a X como a Y. Nosotros veíamos en el enunciado que hay espacios en blanco. Esos espacios en blanco, a priori, después vamos a ver casos borde, pero a priori son valores desconocidos. O sea, el usuario no vio esa película, entonces tenemos un espacio en blanco. No hay que asumir de entrada que es 0, que es 1, que es el promedio. En principio son valores desconocidos y cuando nosotros calculemos una similaridad entre dos vectores, ya sean ítems o usuarios, solo hay que tener en cuenta las componentes en común. Después lo vamos a ver en las cuentas, pero eso es lo que significa el S perteneciente a SXY. Solo las componentes en común. Por eso después ese R, el rating o el rate, la calificación correspondiente al vector X, que también pertenezca a ese, o sea que esa componente sea común al otro vector. Para cada componente común de X, le resto el promedio de todas las calificaciones correspondientes a esa película, la barrita es eso. Y fíjense que el promedio no tiene la S. Eso es porque el promedio es de todas las calificaciones que la película tiene. ¿Por qué se hace así? Porque lo que uno está haciendo cuando resta el promedio es centrar el vector. Al menos lo estaría centrando si mantuviera todas las componentes. Cuando uno resta el promedio, a uno le puede pasar que el valor que le queda es o positivo, si es mayor al promedio, o negativo o nulo. El caso nulo siempre es un tema, pero si es negativo significa que está por debajo del promedio, o sea que cuando yo lo compare con la otra componente del vector Y, me va a restar, me va a disminuir la similaridad.
centrar las componentes es una forma de que lo que está por debajo del promedio que el usuario califica disminuya la similaridad entre los vectores. Lo otro es lo mismo, o sea, para el otro vector i, una componente en común, le resto el promedio y es el promedio de todas las calificaciones, no solamente las que están en común. Es más fácil verlo con números, pero para tener una primera visión de la ecuación, la última parte es la normalización. Normalizar es dividir por la norma, y en este caso es la norma considerando los componentes en común, es decir, si X tiene 5 calificaciones e Y tiene, no sé, 4, pero solo 2 calificaciones son comunes a ambos vectores, entonces la norma va a ser considerando esos únicos 2 valores que son comunes. ¿Por qué se normaliza? Porque eso hace que uno se pueda desprender de la escala, la escala de calificación. Porque si no, lo que pasa es que si uno está usando un sistema, por ejemplo, del 1 al 10, en un problema o en un contexto, y después ese sistema de calificación cambia, o en otro contexto uno tiene algo que es del 1 al 3, entonces puede haber similaridades entre usuarios que solamente son más altas o más bajas por el sistema de calificación que se está usando. Entonces, centrar permite que el signo me diga si está por encima o por debajo de lo que le gusta al usuario en promedio. Y normalizar permite que uno se pueda hasta cierto punto desprender de la escala, porque todos los valores quedan entre -1 y 1. Bueno, ya eso era para ver la ecuación. Yendo a los números, uno tenía esto en el enunciado, como le interesan los ítems, es decir, las películas, lo que tiene son vectores de ítems, de calificaciones de películas. A lo que me refiero es que uno toma el vector como horizontal, digamos, que era como estaban las películas. Por las dudas, es importante considerar a los espacios en blanco como desconocidos. Fíjense que no están a priori rellenados con un valor como 0 o 1, el promedio. Ahora, como decíamos, el usuario 2 solo vio 2 películas. Así que eso a uno le ahorra el trabajo de tener que encontrar las 2 películas más similares para empezar con el ejercicio. Si hubiera visto, no sé, 3 películas, entonces uno tendría que calcular la similaridad con esas 3 películas y ver cuáles son las 2 similares. Eso es el K que indica el enunciado. Y también puede pasar que hubiera visto una sola, y en ese caso, bueno, es una de las ambigüedades que hay que aclarar. O sea, uno puede poner tomo una porque el usuario vio solo una, o tomo 2 solo para cumplir lo que dice el enunciado. En algunos casos hay más de una manera de resolver las ambigüedades que a veces aparecen en estos ejercicios, porque lo que se evalúa no es hacer la cuenta, sino el criterio que puede tener un sistema de recomendación. Bueno, la cuestión es que tenemos que trabajar con esos vectores que son la película de la cual queremos estimar una calificación y las otras 2 películas que el usuario 2 vio. Primero calculamos el promedio de todas las componentes, como veíamos en la fórmula, el R barrita, lo pueden ver en la presentación, para cada vector tenemos su promedio. Le restamos el promedio. Esas componentes que ven son, digamos, las mismas que antes, pero con el promedio restado. Lo que, digamos, las calificaciones
inferiores al promedio de cada usuario quedan con signo negativo, o sea que van a tender a disminuir la similaridad cuando el vector con el que estoy comparando tenga un valor positivo. También puede pasar que si a ninguno de los dos usuarios le gustó mucho esa película, en términos de que a los dos les dio por abajo del promedio, entonces eso va a sumar a la similaridad, porque quiere decir que a los dos, digamos, no les gustan cosas parecidas. Esto es una nota al pie de que puede ser cómodo hacer estas cuentas con Octave o MATLAB por la forma en que se manejan vectores. ¿Sí? Volviendo a los vectores que teníamos, nos quedamos con uno de los vectores. ¿Sí? El de arriba es la película 1 y el de abajo es la película 3, para poder calcular la similaridad de esa y después de la película 4. Vamos a tomar solamente las componentes que son comunes a los vectores, porque eso era lo que decía la fórmula de Pearson. Eso significa los números que están tomados en azul. Normalizamos los vectores una vez que tenemos las componentes en común. ¿Sí? En azul son las que están en común. Cuando uno ya sabe cuáles son, normaliza los vectores. Y ahora uno calcula la similaridad. Esto que vemos acá es la aplicación de la fórmula que vimos al principio. El producto de las componentes en común centradas, componente a componente, y todo dividido por la norma, o sea, normalizado. De esa manera, nosotros nos desprendemos de la escala de calificación y el signo nos, digamos, nos ayuda a aproximar la similaridad que hay entre dos usuarios, en este caso en base a los ítems o en base a las calificaciones que hacen ítem a ítem. Ahora, con la película que nos quedaba, lo mismo. Tenemos las componentes centradas y lo que hacemos es tomar las componentes comunes. Y ahí es exactamente lo mismo. Se normalizan y se aplica el mismo producto que antes. Ahora, en este caso, la similaridad entre ambos usuarios, o bueno, entre ambas películas, porque es lo que estamos comparando, da negativo. Acá aparece otro caso borde o ambigüedad que puede tener el ejercicio, porque ahora vamos a ver que cuando una similaridad nos da negativa, eso, digamos, puede contaminar o puede hacer diverger la forma en que se aproxima la calificación que nos pide el ítem A del enunciado. O sea, aproximar la calificación que el usuario le daría a la película 1, si nosotros tenemos una similaridad negativa, bueno, la cuenta puede diverger. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es no tener en cuenta las similaridades que dan negativo. Fíjense que por ahí, cuando uno ve este tipo de cosas la primera vez, puede resultar chocante, porque uno dice, el enunciado me pedía tener en cuenta a los dos usuarios más similares o a las dos películas más similares, y en el medio de ese proceso estoy descartando una por este caso borde. Hago énfasis en esto porque en distintos ejercicios aparecen distintos tipos de caso borde que se van a ir viendo, pero a veces pasa que dos personas lo resuelven esa situación de forma distinta y las dos, digamos, tienen un criterio válido, no es que una es absurda y la otra no.
solo para tenerlo en cuenta. Esta es la forma en que nosotros vamos a calificar o vamos a aproximar la calificación que el usuario 2 tendría para la película 1. Para eso nosotros necesitábamos las similaridades que calculamos antes. Pero básicamente lo que se está haciendo es una especie de promedio ponderado. Bueno, esto es una explicación de lo que es cada componente. Acá es donde se ve por qué nosotros considerábamos solamente las películas que el usuario vio. Y bueno, dividir por la suma de las similaridades es para ponderar el promedio. En este caso nos queda algo un poco inmediato porque la idea era que distintas similaridades entre películas o entre usuarios, dependiendo lo que pide el enunciado, permitieran hacer una especie de interpolación o de aproximación de cuál iba a ser la calificación esperada para ese usuario y para ese ítem en base a las que ya hizo. Lo que pasa es que si uno tiene una sola similaridad, puede dar mayor o menor, pero uno solo tiene un elemento para hacer la aproximación. En este tipo de cosas es donde se ve que es un ejercicio, digamos, acotado, ¿no? Uno se lo puede imaginar con mucha más información y cómo hacer todo ese promedio, por más que sea un algoritmo grid y que tenga el sesgo local, digamos, de que uno está tomando las películas individualmente, por más que esté sesgado y que sea greedy, bueno, puede servir como aproximación. En este caso, bueno, como queda una sola similaridad, es inmediato el cálculo. Otra aclaración es que este ejercicio que nosotros estamos viendo está en el apunte. Esto está revisado por más de una persona y la verdad que no logramos que nos dé exactamente lo que da en el apunte, y creo que cuando el ejercicio se había tomado hubo alguna polémica de ese estilo por estas cosas, digamos, de las ambigüedades que a veces ocurren en distintos ejercicios. Si alguno ve cualquier tipo de error en las cuentas o piensa que hay algún criterio que está mal tomado o se le ocurre alguno alternativo, nos puede mandar un mensaje por Slack, me puede mandar un mensaje a mí diciendo, mirá, en tal diapositiva para mí acá hay un error o lo que sea. Lo digo porque existía esa diferencia y bueno, ya les digo, por ahí hay gente que lo había hecho de formas distintas y estaban los dos bien o los dos mal. Esa aclaración nada más. Bien, tomo agua mientras leen el ítem B. La idea en este caso es estimar exactamente lo mismo, o sea, nos están pidiendo hacer la misma estimación que antes, pero considerando desviaciones. Hay que ver otra fórmula. El R y J es lo mismo, era lo que nos están pidiendo estimar. El mu es el promedio de todas las calificaciones. Es un promedio global entre todos los usuarios. La desviación del usuario I con respecto del promedio, en este caso, digamos, es la resta. O sea, una desviación es, uno lo puede pensar como cuánto se aleja ese valor
de la esperanza, o en este caso del promedio, entonces es simplemente restar el promedio. Lo mismo con el ítem, ¿sí? Hay una desviación para el usuario y hay una desviación para el ítem. Y por último está la desviación del usuario con respecto al ítem, o sea, no con respecto al promedio global, sino con respecto al ítem, que tiene su fórmula aparte y la vemos después para que no queden tantas diapositivas de fórmulas juntas. O sea, esta es la tercera fórmula que vemos. Volviendo entonces a el enunciado en términos de vectores o de películas, esas son, digamos, todas las calificaciones que hay y uno hace un promedio de todos esos valores y le da el promedio global, que es el que estamos viendo ahí. Con respecto a la desviación con respecto del usuario, vemos que el promedio del usuario es inferior al promedio global. La interpretación que uno puede hacer de esto es que el usuario está ligeramente disconforme con respecto al resto en promedio, o que es un poco más exigente que el promedio, siempre teniendo en cuenta que acá hay muy poca información involucrada y es esencialmente conceptual lo que uno dice. Pero bueno, que dé negativo el desvío es que sus calificaciones en promedio son menores a las generales. La desviación del ítem, o sea, la fórmula para calcular una desviación es siempre promedio de lo que yo quiero obtener la desviación menos el promedio general. En este caso, como el promedio del ítem, o sea, de la película, es mayor al promedio global, esa desviación da positiva, y lo que uno puede interpretar, siempre considerando que es un ejercicio y hay muy poca información, pero a nivel conceptual, es que esa película es mejor que el promedio o está mejor considerada o mejor vista que una película en general. Esta era la fórmula que faltaba, que es la desviación del usuario con respecto del ítem. En este caso, lo que uno tiene que hacer es algo muy parecido a lo que hacía para aproximar. SN es las películas que el usuario calificó. Esas S son las similaridades que se calcularon antes. Esa R y J, acá confunde la notación, porque R y J era lo que queríamos calcular. Esa es la que estimamos antes, o sea, en el ítem A. Esto es lo que acabamos de calcular, o sea, el promedio global y las dos desviaciones. Y eso es una aclaración que lo que dice es que para la calificación encontrada hay que aplicarle el desvío. Por eso se llama la variante con desviaciones, porque considera esa resta. Y bueno, se divide como antes por la suma de las similaridades. Es una especie de promedio ponderado, pero con ese ajuste, con esa resta. Y acá, digamos, es esta misma fórmula, pero con números. Si se fijan, nosotros teníamos solo una similaridad que nos había dado positiva, así que es como que todo queda en un término.
La única calificación que teníamos era la que corresponde a esa similaridad positiva, que es 2, ese R y J, es la que estimamos antes. Y bueno, los otros 3 valores que se restan son los que acabamos de calcular. Nuevamente, acá es como que otra vez el cálculo va a quedar trivial por el hecho de que solo hay una cosa con la cual comparar o solo hay una cosa similar que nos aporta información. Eso simplifica las cuentas, pero hace que el resultado sea un poco inmediato. No era negativo de I. Sí, eso es un error de cuentas. Sí, gracias. No lo voy a corregir ahora. Antes de subir la clase, corrijo ese detalle. Muchas gracias. Creo que no afecta tanto al cálculo, pero sí, sí. O sea, tiene que quedar positivo. Eso es simplemente hacer la cuenta y volviendo a, a la fórmula original, aplicamos todo lo que se fue calculando antes y se obtiene este resultado. Por ahí hay un error de cuentas, pero para la parte conceptual este valor nos sirve. Lo que pasó acá es que nos dio, entre comillas, lo mismo. O sea, nos da un valor que es cercano a 2. Esto es otro caso borde u otro detalle a tener en cuenta, que si el sistema de calificaciones está discretizado con un número del 1 al 5, entonces uno la calificación que tiene que proponer como aproximación siempre tiene que estar redondeada. Algunas de esas ambigüedades parecen detalles sin importancia, pero bueno, yo las menciono porque no hay unas que sean menos importantes que otras. Bien, entonces el A y el B a priori dan lo mismo. Hay que ver si con ese error de cuentas que mencionaban varía mucho o no. Pero para la parte conceptual no hay tanto problema, las ecuaciones son las mismas. Y ahí el último es un ítem un poco más conceptual, que pide cómo comparar ambos resultados. Eso es un resumen de lo que tenemos. O sea, cómo nos dio en el A sin desviaciones y cómo nos dio en el B con desviaciones. Y acá son cosas, digamos, que yo listé que a uno le pueden servir para contestar este tipo de cosas, porque uno está muy tentado en estos casos de decir, bueno, ya que es algo cualitativo y uno está apurado en el examen, a veces uno trata de poner algo como, bueno, es coherente que den lo mismo y hace alguna justificación. Pero bueno, uno puede tener ciertas consideraciones, insisto, que son conceptuales, eh, más allá de que no haya tanta información en el contexto del ejercicio. Todo esto creo que lo mencionamos, que hay poca información para hacer la aproximación, que el usuario parece un poco más exigente que el promedio, que la película parece mejor vista que lo que se califica comúnmente, y que tenemos un desvío relativamente alto, o sea, que es comparable a una calificación, ¿no? O sea, tenemos poca información y desvío alto, las dos cosas. Esto es una forma de contestar el C. Quizás a ustedes se les puede ocurrir algo un poco más elaborado, pero básicamente lo que pasó es que uno tenía una
buena reputación de la película, pero entre que el usuario es exigente y que el desvío, o sea, el ruido que uno tiene es muy alto, es como que no terminó influyendo, ¿sí? No permitió que ese indicador, que era aparentemente el más alto que habíamos obtenido, cambiara mucho la aproximación que estamos haciendo con este modelo. Más allá de eso, que es una propuesta, ¿no? De decir, lo que pasó fue que esto era alto, pero esto también era opuesto, entonces me dio más o menos lo mismo, que uno lo puede hacer en otros ejercicios también, considerando, bueno, cuánto dan los desvíos y cuánto dan la estimación anterior. Lo que es importante por ahí es no decir algo como me dio lo mismo, así que tiene sentido o algo así. Ya de por sí es un algoritmo greedy el que uno usa para este tipo de estimaciones, y encima uno tiene muy poca información para que el ejercicio se pueda hacer en papel, o bueno, al menos se pueda hacer rápido. Antes de pasar al otro ejercicio, que quizás es un poco más breve, no sé si alguien quiere consultar algo. Cualquier cosa igual tienen la presentación para ver el paso a paso, y después corrijo ese error de cuenta. Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de leer por arriba el enunciado. En este caso hay valores binarios. Siempre en Collaborative Filtering uno tiene esto que se llama matriz de utilidad, porque es con lo que uno trabaja para hacer la aproximación. En este caso, los valores no son calificaciones, sino indicadores de si un usuario compró un determinado ítem, y la estimación se hace con el criterio user-user o a partir de los usuarios. Eso lo que cambia es cómo uno considera los vectores, y que por supuesto influye en la forma en que uno aproxima. Conceptualmente, un usuario se supone que tiene más complejidad o más expresividad que una película. En el apunte creo que pueden leer algo como que los gustos de un usuario cambian con el tiempo, o que dependen de muchas cosas. Entonces, el uso del criterio ítem-ítem suele ser más estable. En este caso nos lo proponen como criterio de desempate. Lo que dicen es, si llegas a tener alguna colisión, para determinar ese orden en el que pide el enunciado dar la respuesta, bueno, usa ítem-ítem para desempatar. En este caso no vamos a usar Pearson porque piden explícitamente usar la similaridad de Jacquard. De LSH ya vimos cómo es el cálculo, pero esencialmente uno puede repasar como que es la cantidad de elementos en común sobre la cantidad de elementos, ¿cómo se diría? Totales. Ahí está puesto en términos más bajados a tierra, de los que están en los dos vectores sobre los que están en cualquiera. Un detalle muy particular de este ejercicio es que los valores que aparecen son
digamos, complementarios a los que no aparecen. Es decir, en esta unidad se hace siempre mucho énfasis en que los espacios en blanco no hay que rellenarlos y ese tipo de cosas, pero para este ejercicio puntual, como no son calificaciones, o sea, no es que el usuario o vio algo o no lo vio, sino que o lo compró o no lo compró. En ese caso, uno sí conoce los valores que no tiene. Porque si algo, digamos, no lo compró, digamos, yo sé que es un cero en este sistema binario. Igual alguien podría justificarlo de otra manera. Podría decir algo como, bueno, yo los unos los considero como lo que yo sé que el usuario compró. Porque quizás hay otros unos que no conozco. Insisto en que esa es otra ambigüedad u otro caso borde que uno tiene que tener en cuenta y lo que simula es un criterio o una forma en la que funcionaría el sistema de recomendaciones para esos casos. La forma de calcular la similaridad, bueno, es como vimos antes, por ejemplo, uno puede tomar el caso de A y B, hay una sola componente que es común en los unos, tanto para A como para B, y eso se divide por la cantidad de componentes totales que tienen un 1 o en A o en B. Lo mismo, o sea, uno a priori podría decir, bueno, ¿y por qué no tomás los ceros? ¿No? Porque así como calculas similaridades con lo que compró, podrías calcularlo con lo que no compró. No es tan mecánico. La respuesta en ese caso es que, digamos, es más fácil hacerlo con unos porque yo sé que lo que me da como resultado de la aproximación es como una probabilidad de que sí lo compre. ¿Sí? Posiblemente uno se pueda encontrar con un problema si lo trata de hacer con ceros. Solo como comentario, lo que uno hace a fin de cuentas es similaridad entre los elementos. Se queda con los dos más similares, como pide el enunciado, porque en este caso sí teníamos como que tomar ese K. Y para cuando tenemos que aproximar con la fórmula que ya conocemos, que considera otras calificaciones u otros valores conocidos, en un promedio ponderado por similaridades. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta por ser user-user, el tipo de comparación, es que solo tenemos que considerar los casos o los ítems en este, creo que en este problema eran cosas que compré en un supermercado, que el usuario no compró. Otra vez aparece una ambigüedad. O sea, uno le quiere recomendar al usuario o quiere estimar la probabilidad de que compre algo. Entonces, uno no quiere que en esa aproximación, esto es un criterio, uno lo podría justificar de otra manera, pero a priori, uno no quiere agregar ruido en esa estimación con respecto de, bueno, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que compró algo, no voy a considerar cosas que ya compró. O si yo quiero saber si esto le puede llegar a gustar al usuario, no necesariamente voy a considerar cosas que ya sé que le gustan. ¿Sí? Es un criterio y es por ser user-user. ¿Sí? Tanto user-user como item-item tienen esas limitaciones o condiciones que, perdón que sea reiterativo con esto, insisto, no son tan mecánicas. Uno puede proponer algunas con un cierto criterio y otra persona puede proponer otras con otro, siempre hablando de cosas coherentes.
y puede que estén los dos bien, si no, a priori no hay problema con eso. En este caso nosotros decimos, bueno, vamos a aproximar con cosas que el usuario no compró. Entonces, solo para tomar un ejemplo, ahora vamos a ver todos los R's, pero por tomar un ejemplo con la primera componente, que el usuario no compró, por eso la considero para el cálculo, estamos haciendo el mismo promedio ponderado que antes. Uno tiene calificaciones conocidas de otros usuarios y hace el promedio ponderado. Obviamente siempre lo lleva a 0,1 porque eso es el tipo de calificación que se tiene en este caso, así como antes redondeamos a 2 porque era una escala del 1 al 5. Fíjense que no están todos los R's de todos los productos, sino solamente aquellos que el usuario todavía no compró. Porque a mí me interesa una probabilidad de recomendación o una probabilidad de compra de cosas que todavía no compró. Las otras ya las conozco. Podría haber otro criterio, pero estamos tomando ese. La cuenta es siempre lo mismo, es tomar la similaridad user-user, que la calculamos al principio de todo. Estamos tomando los dos usuarios más similares, por eso es una suma de dos términos. Y, bueno, cada una de las componentes que aparecen están asociadas a lo que el usuario C compró o lo que el usuario D compró. Y acá aparece, digamos, yo diría dos ambigüedades o dos cosas que uno tiene que decir algo en el ejercicio. Por un lado, solo una de las aproximaciones o de las comparaciones da cercana a 1, o sea, mayor a 0,5. En el enunciado nos pedían algún tipo de recomendación de cosas que al usuario le puedan gustar, interesar, o una probabilidad de que al usuario le guste. Uno lo puede ver de distintas maneras. Pero la cuestión es que si uno ve que de lo que calcula solo uno de esos productos tiene una probabilidad cercana a 1 o un valor que a uno lo hace pensar que al usuario le podría llegar a interesar ese ítem, uno podría, con un cierto cuidado, decir, bueno, no le voy a recomendar 3 porque solo uno de ellos le va a gustar. ¿Sí? O también podría tomar un criterio en donde dice, bueno, el producto 4 y el producto 7 no le van a gustar mucho, pero es mejor que nada, entonces se los recomiendo igual, ¿no? Haciendo uso de la propiedad de serendipia de los sistemas de recomendación, eso lo pueden ver en la parte más teórica, pero la idea de no siempre recomendar algo predecible, como pasa con el conocido algoritmo de YouTube, que a uno le recomienda cosas que uno a priori no puede no asociar con un interés. Eso es una propiedad deseable de los sistemas de recomendación. La cuestión es que el enunciado nos pide que ante un desempate, que ante un empate desempatemos con el criterio de ítem-ítem. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir inmediatamente le voy a recomendar un ítem solo porque solo uno le podría gustar, porque el enunciado no se está pidiendo otra cosa. Pero estoy haciendo mucho énfasis con esto de las ambigüedades, los casos bordes, llámenle como prefieran, pero eso es
lo que aparece en estos ejercicios, que no son solamente aplicar la fórmula, la similaridad del promedio ponderado, sino también pensar en estos casos borde y en qué haría un sistema de recomendación. Siempre va a ser un criterio greedy, pero hay que aclararlo. Entonces tenemos un empate entre el ítem 4 y el ítem 7. Así que vamos a recalcular las similaridades para el ítem 4 y el ítem 7 y ver, según la similaridad ítem-ítem, cuál da más alta para ese orden que el enunciado nos pedía para la recomendación. Sabemos que P1 va a estar primero, eso seguro. Lo que viene ahora es para ver si P4 va antes que P7 en el orden de recomendación. Como es ítem-ítem, recordando la matriz de utilidad, ahora hay que considerar los ítems o los vectores como columnas, que son los que están a la izquierda, de los cuales los que son de interés son el 4 y el 7, porque son los que uno tiene que desempatar para ver cuál queda más alto en el orden de recomendación. Un segundo. Lo mismo, el enunciado no me lo dice, pero uno puede a priori decir, bueno, asumo que también voy a comparar solo con dos, o tomando dos vecinos similares, y siempre considerando los productos ya comprados por el usuario, ¿sí? Como ahora estamos en ítem-ítem, es como en el primer ejercicio. Considero las películas que el usuario ya vio y acá considero los productos que la persona ya compró. Porque eso es lo que yo tengo para hacer el promedio ponderado. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero hecho con el ítem 7 y la cuenta es con Jacquard, como habíamos visto antes. Lo mismo, si llegan a ver cualquier cosa de errores de cuentas, por favor me avisan y lo ajusto. Bien, tenemos entonces la forma de aproximar la calificación o el valor XY igual que antes. Pero hay un problema en este caso. Lo único que uno tiene para poner en la ecuación son similaridades, porque, o sea, como todos los R son 1, y digamos, no puede poner 0 porque le queda 0 en el numerador, si uno pone 1, la fórmula le queda similaridades sobre similaridades, bueno, eso me va a dar 1 independientemente de qué tan similares sean los productos. El ejercicio puede ser más largo o más corto, pero aparecen estas cosas. Y acá uno dice, bueno, tengo que tomar algún criterio, alguna forma de resolver la ambigüedad que presenta el ejercicio en ese punto. Al principio habíamos asumido, al principio del desempate, dos cosas. La primera, que la cantidad de vecinos era 2, porque eso era lo que usamos al principio, entonces para el desempate también. Y lo otro que habíamos considerado, que es perfectamente razonable, era que la aproximación la íbamos a hacer solo en base a productos que el usuario ya compró, para que cuando yo hago ese promedio ponderado sea en base a calificaciones conocidas o valores conocidos. Entonces, para tratar de salir de ese problema que se generó,
podemos tomar la cantidad máxima de vecinos sin considerar al propio vector como un vecino cercano, porque eso pesaría mucho para la recomendación, por eso dice k igual a n-1, y considerar todos los productos, es decir, considerar los ceros, lo cual me va a permitir, bueno, poder promediar algo y que no me dé siempre 1 o siempre 0. Esto que vemos acá es exactamente lo mismo, solo que tomando el criterio que vimos antes. Ahora la similaridad la hago con todos y considero todos los elementos. Siempre igual, la similaridad de Jacquard es con respecto a los unos, ¿no? O sea, unos que aparecen en ambos vectores en el mismo componente, dividido unos que aparecen o en un vector o en otro. Para el producto 7 es exactamente lo mismo. Son todas las similaridades porque k es igual a n-1. Bueno, no me entra en la diapositiva, pero es exactamente la misma cuenta que hacíamos antes, solo que ahora las similaridades es contra todos los usuarios. Ese sim P4, P1 es lo que se veía más adelante, todas las que se calcularon, en vez de 2. Y ese 0, 1, 0 son los valores conocidos para ese usuario. Es decir, no solo tomo los unos, que serían los productos que el usuario compró, sino que tomo todos. Usando ese criterio, como también se podría haber usado otros, se llega a esa calificación puntual del producto 4. Por supuesto, se tendría que redondear, pero acá a mí solo me interesa para hacer una comparación. Todo esto del ítem era solo para desempatar. Y la del producto 7, bueno, se ve desfavorecida por tener más similaridad, en más elementos con los cuales comparar, pero quizás si no fuera por la falta de información podría dar otro valor. La cuestión es que haciendo las cuentas da que bajo los criterios que tomamos la similaridad de ítem para el producto 4 es mayor que para el producto 7, así que el orden en el que se van a recomendar, que era lo que pedía el enunciado, es 1, 4, 7. El 1 ya sabíamos que iba primero, todo lo de ítem, con esa ambigüedad de que solo aparecen los unos, es para comparar cuál iba primero en el orden de recomendación. Si el enunciado no hubiera dicho eso del criterio de desempate, quizás uno podría haber terminado cuando vio que solo el producto 1 tenía una probabilidad alta de ser comprado. Pero bueno, aparecen esas cosas. Y el último, prometo que es el más corto, el último que se tomó sobre este tema, de todos los usuarios. Es un criterio, se puede tomar otro. Podés considerar menos similaridades. Lo que pasa es que el problema que habíamos tenido antes era... Claro, ¿cuál es el problema? Esta ecuación es la que nosotros usamos para hacer una aproximación, ¿no? Un enunciado siempre nos va a pedir, bueno, no siempre se toma collaborative filtering, pero con collaborative filtering hay que hacer una estimación con esta ecuación. S son las similaridades, R son lo que vos ya conocés. Si vos lo que tenés que hacer es recomendarle al usuario productos que no compró, o, visto de otra manera, calcular cuál es la probabilidad de que
el usuario compra un producto que no compró, la información que vos tenés para hacer la aproximación, o sea, los Rs que vos tenés para aproximar el RXY son los unos, o sea, los productos que el usuario ya compró. No sé si hasta ahí se entiende como lo que hay que hacer o la idea. Sí, ok. Eso es lo que tengo que hacer a priori. Entonces, yo voy a hacer un promedio ponderado según lo que ya sé que el usuario compra para ver qué le puedo recomendar. Pero como es un tema numérico en este caso y va a aparecer en el próximo ejercicio también, peor todavía, como los R son unos, ¿no? O sea, lo que te va a quedar es una suma de similaridades, porque cada una está multiplicada por 1, dividido la misma suma de similaridades. O sea que no importa el S que vos hayas puesto, es como que decís, bueno, no sé para qué hice estos cálculos, pero va a dar que la aproximación es 1. Si uno eso lo deja así, creo que tendría que poner una justificación acorde, porque yo puedo sonar reiterativo, pero el tema con estos ejercicios son esos casos bordes, esas ambigüedades que el sistema de recomendación tiene que saber resolver. Como aparecen en otros algoritmos greedy, ¿no? O cuando uno usa un algoritmo greedy para un problema que en realidad no tendría solución analítica, también se toman como decisiones localizadas. Entonces, bueno, como daba 1 siempre, y si tomo los ceros en vez de los unos da 0 siempre, agarro a todos los usuarios para tener la mayor cantidad de información disponible y bueno, que no me dé siempre lo mismo. O sea, aumento la información para llegar a algo distinto. No sé si habían podido leer el... Este es el último, ya termino. No, de nada. Igual siempre cuando uno ve la diapositiva y se lo pone a hacer es otra cosa. Acá por ahí es muy seguido. Bien, el que se tomó el cuatrimestre pasado. Jacquard. User. 3 vecinos. Bueno, y ahora la probabilidad es que al usuario le guste una serie. Acá, fíjense que aparecen unos y ceros, si uno lo quisiera ver de esa manera. O sea, el sí es como un 1, el no es como un 0. Entonces, primero, uno no puede hacer lo que hizo en el ejercicio anterior. Uno no puede decir los que no son unos son ceros porque si lo compró, ya lo sé, y si no, o sea, si me aparece en blanco quiere decir que no lo compró. Insisto, igual que ese es un criterio, uno lo podría ver de otra manera, pero acá lo que uno sabe es si a un usuario le gustó o no una serie, y la serie la pudo no haber visto. Por eso hay espacios en blanco. Jacquard, bueno, por las dudas, que vamos a usar esa similaridad y no la de Pearson. Y acá aparece una ambigüedad nueva, bueno, van apareciendo distintas, ¿no? O un caso borde nuevo. Uno dice, bueno, voy a volver a utilizar los unos para calcular esa similaridad de Jacquard. Bien, entonces, por decir algo, ¿no? Uno toma el vector 2 y el 6, y uno dice, bueno, la última componente es común a los dos, pero la anteúltima componente solo está en el vector 2. Entonces la similaridad es un medio, porque hay un 1 que está en ambas componentes y hay un 1 que solo está en una de ellas.
Pero ahí hay un tema con decir eso. No es que esté mal, es que uno tiene que hacer una aclaración. La segunda componente del vector 6 es un 1, o sea, indica que a ese usuario le gustó la película, ¿no? Estamos tomando vectores de usuarios porque es user-user. Pero la otra componente es un signo de pregunta. Entonces uno es como que las descarta, porque dice, bueno, yo no puedo comparar contra una componente que no conozco. ¿Sí? Y eso es un criterio que numéricamente se traduce a decir, si yo tengo un signo de pregunta en alguna de las dos componentes que estoy comparando, ¿sí? Y del otro lado tengo un 1, entonces ese 1 no lo considero ni para el denominador de Jacquard ni para el numerador. O sea, no lo considero ni como que está en ambas componentes, ni tampoco que está en ambas al mismo tiempo. El criterio de eso es decir, bueno, o sea, yo estoy asumiendo que ese signo de pregunta no es un 1, ¿no? Porque si fuera un 1, entonces lo pongo en el numerador. Y bueno, tampoco estoy asumiendo que es un 0, porque si no lo pondría en el denominador. Pero eso no es tan fácil, o sea, no es tan así. Siempre cuando uno toma un criterio para resolver las ambigüedades, como por ejemplo, ¿qué hago con los valores que no conozco? Eso siempre tiene un referente numérico, o sea, tomar una de estas decisiones que nosotros tomamos siempre implica algo a nivel de cuentas. En este caso, si nosotros usamos este criterio, el mismo va a tener un sesgo, ¿sí? O sea, para salir de esa ambigüedad uno tiene que introducir algún tipo de sesgo inclinado para un lado o para otro. Si nosotros hacemos eso que acabamos de decir, es decir, ignorar las componentes que tienen signo de pregunta, para algunos casos vamos a estar asumiendo que el signo de pregunta es 0, ¿no? Por ejemplo, si yo hago lo que hice recién, eso es compatible con la posibilidad de que el signo de pregunta del usuario 6 sea un 0. ¿Sí? Como es un 0, no lo tengo en cuenta ni en el denominador ni en el numerador. Dicho de otra manera, si en el usuario 6, en vez de tener un signo de pregunta, yo tengo un 0, la similaridad me da lo mismo. Y eso no es, o sea, eso no es porque yo estoy asumiendo el valor. Eso es una consecuencia numérica, si se quiere, del criterio que estamos tomando. Eso pasa siempre, solo que cuando hay unos y ceros se vuelve más evidente. Y realmente no importa cuál es el criterio que uno tome. Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, si hay un 1 de un lado y un signo de pregunta del otro, entonces sí lo considero como elemento que aparece en alguno de los dos vectores, o sea, me suma en el denominador, ¿no? Entonces me da un tercio en vez de un medio, porque estoy considerando la segunda componente entre los dos vectores. O también, bueno, uno podría decir que si aparece un 1, entonces también lo considero en el numerador, no importa. A lo que voy con esto es que cuando uno tiene unos y ceros con Jacquard y aparecen los signos de pregunta que no se pueden resolver, hay varias maneras de proceder y no es que una está bien u otra está mal, salvo que el enunciado la indique o se haya hecho una aclaración cuando dieron el ejercicio. Lo importante es que si uno está haciendo el ejercicio y toma alguno de estos tres criterios,
no es que hay uno que es mejor que el otro, porque todos tienen su consecuencia. Todo eso para decir que, como hay signo de pregunta, bueno, si uno trata de hacer lo mismo que hizo en Pearson, se da cuenta como que igual estamos asumiendo para algunos casos lo que valen los valores desconocidos. O al menos, en ciertos casos es lo mismo si asumimos que tienen un valor como si asumimos otra cosa. El resto del ejercicio lo vamos a hacer igual que hicimos Pearson. O sea, si aparece un signo de pregunta, no lo tenemos en cuenta para la comparación, pero con la advertencia de que eso no es que es mejor que otra cosa, es un criterio. Eso es las otras similaridades, de las cuales nos quedamos con las tres más altas, como siempre. Los vecinos cercanos siempre son con las similaridades más altas. Y ya a priori podemos usar el promedio ponderado para hacer una aproximación. Pero en el caso de el usuario 5, él no vio la serie de la cual tenemos que hacer una recomendación. Entonces puede resultar coherente, digamos, no considerarlo para cuando se aproxima. Insisto en que por ahí si uno hace la cuenta sin decir nada, bueno, y le da otra cosa, no hay ningún problema. Pero bueno, a medida que uno va resolviendo las ambigüedades, los casos borde o tomando decisiones por criterio, está bueno ir justificando. Bueno, eso era digamos, lo que nos pedían. En este caso se puede traducir como una probabilidad de que vea la serie. Si nos hubieran pedido decir si le va a gustar o no, entonces lo podemos redondear y decir, bueno, da 1, o sea, va a decir que le gustó de acuerdo a nuestra aproximación, etc. Y bueno, como último comentario, se habrán dado cuenta de que el sistema de collaborative filtering tiene un sesgo inevitable, o sea, no es un problema, es cómo está hecho el método, que es fácil hacer las cuentas, pero es como que uno toma o los usuarios de A vectores o los ítems de A vectores. Eso hace que uno pierda información, porque estamos considerando las relaciones entre usuarios o entre ítems. Si ustedes se fijan en la teoría, en la parte más teórica de este tema, hay algoritmos que tratan de tomar criterios que son mucho más sinérgicos, o sea, que tratan de considerar todas las relaciones de una calificación con el resto, que no son tan greedy, digamos. No sé si alguien quiere preguntar algo de alguno de los ejercicios. Porque estamos bien de tiempo, era justo lo que tenía que durar más o menos, porque también están los videos para ver. Bueno, cualquier cosa que vean, me avisan, yo después corrijo la diapositiva.